Como cristianos, hablamos mucho sobre la salvación y ciertamente todos nosotros debemos hacerlo. Nosotros hablamos de Jesús como nuestro Salvador y también nos referimos a nosotros mismos como aquellos que han alcanzado la salvación. Implícito a este lenguaje es que hay un terrible peligro que debe evitarse. ¿A qué me refiero? Al vivir en el mundo de Dios, hermanos, vivimos bajo su jurisdicción. Esto significa que somos responsables con respecto a cómo debemos de vivir delante de Dios. Y el terrible problema frente a esto es que no hemos obedecido por completo todo lo que Dios nos ha presentado en cuanto a cómo debemos de vivir. No hemos obedecido los mandamientos de Dios, las reglas que Dios ha establecido para la vida. La Biblia habla de que algún día todos nosotros nos enfrentaremos al juicio de Dios, creyentes y no creyentes. Y cuando Él juzgue nuestras vidas, todos nosotros deberíamos ser castigados por el mal que hemos cometido o por los muchos males que hemos cometido. Y el hecho es que no tenemos el derecho, en realidad, de ser perdonados y ser salvados. Lo correcto y lo incorrecto lo define Dios, no como lo definimos nosotros, no como lo define el resto de la sociedad. Es Dios quien nos ha dicho claramente qué está bien y qué está mal. Y por esta razón todos nosotros necesitamos ser salvados, porque no vivimos conforme al estándar que Dios ha establecido. Y porque el hombre no vive según sus estándares, Dios castigará al hombre no por un periodo de tiempo, dice las Escrituras, por toda la eternidad. Al hombre posmoderno, al hombre de nuestro tiempo y al hombre en general de todos los tiempos, no le gusta pensar sobre el infierno y tampoco le gusta hablar sobre el infierno. Y quizás para los creyentes, para nosotros también es lo mismo, no nos gusta hablar de estas cosas. Bordeamos lo que la Biblia enseña sobre el infierno. Preferimos hablar de otros temas antes de hablar sobre ello. Pero a medida que leemos los evangelios, los 4 evangelios, incluido Marcos, vemos que Jesús mismo no teme hablar de una manera abierta, de una manera clara y directa sobre este tema. Y lo hace para advertir a la gente y a nosotros la gravedad de esto, del peligro al que nos enfrentamos. El presente pasaje, el pasaje que hemos leído, es uno de esos pasajes donde Jesús habla sobre el infierno. El versículo 42, Jesús habla acerca de la seriedad del pecado. Es cierto, Jesús está utilizando un lenguaje un tanto exagerado por efecto de lo que quiere comunicar, de lo que está comunicando. No tomamos estas declaraciones literalmente. Por ejemplo, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Jesús está haciendo una exageración para comunicar una verdad mucho más importante. No está diciendo que hagamos necesariamente esto. Pero Jesús emplea este lenguaje muy gráfico entonces para subrayar y enfatizar el punto. Ahora, las advertencias que Jesús da en estos pasajes del versículos 42 al 50 tratan acerca de no hacer tropezar a la gente, y no solo a la gente en general, sino a los pequeñitos, a los pequeños. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es algo serio. 4 veces en este pasaje del 42 al 47, Jesús utiliza una palabra. La palabra griega es escandalizo. Esta es una palabra que significa tropezar, caer, pecar o incluso apostatar o dejar de creer. 4 veces se usa esta palabra en estos versículos.
Cualquiera que haga tropezar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu pie te fuere ocasión de caer, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, la palabra se repite una y otra vez. Y ahí se traduce como caer o hacer tropezar. 4 veces se utiliza esta palabra en estos versículos cuando Jesús da sus advertencias. Y vamos a ver que Jesús da 2 principales advertencias en estos pasajes del 42 al 50. Y el primer punto es no hacer tropezar a otros. No hacer tropezar a otros como primer punto. Y segundo punto va a ser no tropezar nosotros mismos. Vamos a tomar algunos minutos solamente en el versículo 42 sobre el primer punto, no hacer tropezar a otros. Del 43 al 48 vamos a hablar acerca de no tropezar nosotros mismos. Y del 49 al 50 Jesús va a hacer una conclusión de su mensaje. Primer punto, no tropezar, no hacer tropezar a otros. En el contexto de este capítulo, el capítulo 9, mirando en el versículo 36, encontramos que Jesús toma a un niño pequeño, y lo puso en medio de sus discípulos. Entonces Jesús, tomando al niño en sus brazos, les explica a sus discípulos la naturaleza del verdadero discipulado, lo que realmente significa seguir a Jesús. En ese contexto, en el versículo 36 del capítulo 9, los discípulos están hablando y discutiendo en el camino a Capernaum acerca de quién es el más grande. Y por tal razón Jesús quiere abordar el problema del orgullo. Todos ellos, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos ellos están discutiendo quién es el mayor entre ellos. Y Jesús, considerando esto, aborda el tema y va a la raíz del problema, y es el orgullo. Jesús entonces, tomando a un niño pequeño, les dice en el versículo 37 del capítulo 9 lo siguiente: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús quería desinflar, por lo tanto, el orgullo de sus amados discípulos. Luego, llegando al versículo 42, el texto en el cual nos encontramos para exponer, Jesús se refiere a estos pequeñitos. Se refiere entonces Jesús de una manera literal, es decir, en el versículo 42, pequeñitos, a niños literales. Para eso tendríamos que ver si en el versículo 37 se refiere, la enseñanza que Jesús da, se refiere realmente a considerar a estos pequeñitos, a niños literales, niños en edad, niños en tamaño. O es que Jesús está ilustrando una enseñanza haciendo uso de los niños. El versículo 42 justamente nos da la respuesta. Dice allí: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Es decir, a pequeños creyentes. La enseñanza dentro del contexto está hablando de pequeños creyentes. Creyentes jóvenes. Creyentes que recién están comenzando la vida cristiana. Solo aquellos, no se está refiriendo a jóvenes en edad, sino a jóvenes en la fe. Cristianos comunes y corrientes que están comenzando este peregrinaje. Además, también hay que recordar a quién Jesús está hablando directamente. Él les está hablando a sus discípulos más cercanos. Ellos eran los que discutían para ver quién era el más grande e importante entre ellos. A ellos Jesús les advierte: no hagan tropezar a otros. No hagan tropezar a los más pequeños. Pero tal vez te sigas preguntando quiénes son estos pequeños o a quiénes nos estamos refiriendo. Y para eso voy a ilustrar con el mismo texto.
Permíteme que te lo aclare dentro del contexto bíblico, por lo tanto. Primero, consideremos lo siguiente. Jesús, en el capítulo 9 mismo, en los versículos del 2 en adelante, luego de bajar del monte, donde Jesús se había transfigurado delante de algunos discípulos, se encuentra con un escenario dramático. Sus discípulos discutiendo con escribas en medio de una gran multitud, un padre desesperado porque su hijo estaba poseído por un demonio y la impotencia de sus discípulos al no poder sanar al muchacho. Al final Jesús en gracia, considerando la petición del padre, sana a ese muchacho. Segunda consideración. El apóstol Juan, en los versículos 38 al 40 del mismo capítulo 9, Juan menciona que un hombre estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús y los discípulos le prohibieron que haga eso. ¿Por qué razón? Porque no andaba con los discípulos, no andaba con el grupo, con ese pequeño grupo. No era parte, por lo tanto, del círculo cerrado de los discípulos. Por eso le prohibieron, porque no era parte de esa exclusividad de gente. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos que no le prohíban que tal hombre siga predicando y expulsando demonios en su nombre. Consideremos estos dos casos, del padre que tenía un hijo endemoniado y que le dice a Jesús, ayuda mi fe. Y otro, del hombre que expulsaba demonios en el nombre de Jesús y que no pertenecía al grupo exclusivo de los apóstoles. Consideremos entonces estos dos casos. En ambos casos hay algo en común entre ellos. ¿Y cuál es? Una pequeña y remota fe en Dios. Pero al fin y al cabo, una fe correcta en la persona correcta, Jesucristo. Una pequeña fe como un granito de mostaza. No es el tamaño de fe, sino es la fe correcta en la persona correcta. Entonces tenemos estos dos casos y en este contexto es que entra estos versículos del 42 al 50. Ellos eran los pequeñitos que creían en Cristo, aquellos que no ocupaban una posición privilegiada como los apóstoles, aquellos que quizás no ocupan una posición tan alta como tú, aquellos que quizás no son parte de algún ministerio en la iglesia como tú, aquellos que quizás no participan en ninguna reunión en la iglesia, aquellos que quizás están comenzando a llegar a la iglesia y quieren ser guiados por la palabra, pero por tu indiferencia y mi indiferencia, por tu falta de amor y mi falta de amor, estas personas ya no regresan más a la iglesia. Así como llegan, así se van. Pero dirás, bueno, hermano, cada uno es responsable por su relación con Dios. Totalmente cierto. Pero te respondo, pero es tu responsabilidad mortificar tu orgullo. Es tu responsabilidad matar tu egoísmo. Es tu responsabilidad dejar de ser egocéntrico. Es tu responsabilidad tratar a los demás en amor, en gracia, en paciencia, considerando a los demás como superiores a ti mismo. No hagas tropezar a otros que son espiritualmente vulnerables. Ten cuidado y tengamos cuidado de cómo vivimos. No los conduzcamos a tropezar, no los conduzcamos a fallar en la fe. Jesús usa una ilustración muy rica, muy vívida en relación a esto. Él dice, mejor le fuere a tal persona si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Es bastante grave, ¿no? Si haces tropezar a alguien
Es mejor para ti que se te trate de esta manera antes que te enfrentes a Dios. Porque Dios no va a considerar en poco que hagas tropezar a alguien. Hermanos, creo que no somos tan conscientes a veces de cuánta influencia y ejemplo podemos ser para los demás. Nos están mirando. La gente nos mira. Y sí que nos están mirando realmente. Y no quiero que lo trivialicemos a esto. Si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar seriamente, esto de que nos están observando otros creyentes y el mundo, pues somos cartas abiertas, debería darnos temor. Debería darnos temor. ¿Por qué? ¿Qué impresión tienen las personas de ti? ¿Cuál es su opinión sobre tu persona? Seguramente estés diciendo, bien dicho, hermano. Di a esos líderes sus errores. Diles a ellos que siempre están buscando la manera de figurar. Diles a ellos que no están liderando como deben de liderar. Si estás pensando de esa manera, déjame decir algo. Esto no se trata de solamente los líderes. Se trata de todos nosotros, los creyentes. Porque, ¿qué piensan tus familiares de ti? ¿Qué piensa tu esposo de ti? ¿Qué piensa tu esposa de ti? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué piensan tus hermanos? ¿Qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensan los demás creyentes de ti? O algo más, ¿qué piensa Dios de ti? Debemos tener cuidado de no hacer tropezar a otros. A veces somos negligentes en esto. Negligencia en la incapacidad de ejercer cuidado razonable hacia los demás, cuando existe una responsabilidad que se ha puesto en nuestras manos. Y hablamos mucho de la negligencia médica. ¿Pero qué de la negligencia espiritual? Tenemos el deber de cuidar a nuestros hermanos creyentes, especialmente a aquellos que son jóvenes creyentes. Y no me refiero a la edad, me refiero a nuevos creyentes que están comenzando este peregrinaje, que es difícil. Si eres creyente, sabes que es difícil. Poner delante de ellos un buen ejemplo de lo que significa odiar el pecado y amar al Señor. Poner ante ellos el ejemplo de lo que significa vivir en arrepentimiento y fe. Leemos allí, cualquiera que haga tropezar, cualquiera que haga pecar. Inmediatamente quizás podríamos pensar en pecados realmente graves, pecados realmente escandalosos. Pero ¿qué de los pecados más, entre comillas, pequeños? ¿Qué de aquellos pecados, entre comillas, respetables? Muy a menudo pensamos en el pecado más común y el pecado, pasamos por alto el pecado más común, el pecado menos escandaloso, el pecado como el egoísmo. ¿Qué del pecado del egoísmo? Se disciplina muchas veces sobre el adulterio, la fornicación, quizás de las divisiones, pero esos pecados no son tan graves como el egoísmo. ¿Qué del chisme en la iglesia? Ese pequeño órgano que puede causar un tremendo incendio. ¿Qué de los celos? ¿Qué de la impaciencia? ¿Qué de la codicia? ¿Qué del descontento? No me gusta cómo hacen estas cosas. No me gusta cómo lideran. No me gusta cómo predican. No me gusta cómo cantan. No me gusta cómo sirven. Eso es pecado también. ¿Qué de la mundanalidad? Cuando nadie te ve, pero Dios sí. ¿Qué de esos
¿Qué de esos pecados sutiles? Cualquiera que haga tropezar. ¿Cuántas personas han venido y se han ido por tu culpa y mi culpa? Por esa mala influencia. Cualquiera que haga tropezar, cualquiera que haga pecar, mejor le fuere poner una piedra de molino al cuello y la arrojase al mar, que enfrentarnos a la ira de Dios por hacer tropezar a estos pequeñitos. No estés pensando rápido y diciendo, bien dicho, bien, espero que ese hermano escuche. No, no estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de ti. No soy el pastor y créanme que tengo mucho pesar a hablar de esta manera, haciendo un paréntesis. Pero este es el mensaje, no podemos trivializar el mensaje. Créanme que yo mismo tengo el dedo de Dios en la nuca y es pesado para mí mismo. Cierro paréntesis. Esta pues es la primera advertencia que Jesús hace en este pasaje, de no hacer tropezar a los demás. No hagas que los demás pequen. Ten cuidado de cómo vives. Hay otros que te están mirando, que nos están mirando. Esto es para nosotros, hermanos. Como segundo punto, vamos a considerar no tropezar nosotros mismos. Una de las principales formas de no hacer tropezar a otros creyentes es no tropezar con nosotros mismos. Y en el contexto vamos a entenderlo por qué. Y este es exactamente lo que Jesús dice que es su segunda advertencia. Miren el versículo 43 al 48. Vamos a repasarlo. Si tu mano te fuere a ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En estos versículos Jesús vuelve a hablar muy gráficamente. Él dice que debemos cortarnos las manos, los pies, arrancar nuestros ojos si estos nos hacen pecar. Para Jesús, el punto es que es mucho mejor para nosotros perder una mano, un pie, un ojo, antes que nuestros cuerpos nos hagan tropezar o hagan tropezar a otros pequeñitos. Jesús menciona tres partes diferentes del cuerpo. ¿Cuál es el significado de estos? ¿Por qué elige la mano? ¿Por qué elige el pie? ¿Por qué elige los ojos? Creo que Jesús menciona estas tres partes del cuerpo porque son los miembros del cuerpo que nos alientan a pecar. Nuestras manos, las cosas que hacemos, nuestros pies, los lugares a donde vamos, y nuestros ojos, las cosas que vemos. Nuestras manos, hay muchas cosas que no debemos hacer. En lugar de comprometernos en acciones pecaminosas, debemos dedicar estos miembros a emplearlas en servicios útiles para la obra de Dios, en buenos logros, en actividades que glorifiquen a Dios. Nuestras manos no deberían estar ociosas. Deberíamos involucrarnos activamente en servir a Dios y a los demás. Nuestros pies, los lugares a donde vamos. Hay un lugar al que realmente no deberías ir, pero igual vas. Vas a los lugares que conscientemente sabes que te ubican en el camino de la tentación. ¿Sí? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos?
Y si lo has hecho, entonces arrepiéntete y confía en Dios para tu salvación. Deberíamos usar nuestros pies para alejarnos del pecado y no para correr tras el pecado. Nuestros ojos. Hay tantas cosas de las que debemos proteger a nuestros ojos. Cosas que vemos en el mundo físico y ahora cosas que vemos en el mundo virtual. ¿Qué miras por medio del internet? Cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve. Fue por medio de los ojos que Eva fue tentada en Génesis capítulo 3, versículo 6. Fue con sus ojos que vio que el fruto que veía era bueno, fruto de pecado, codicia y vanidad, fruto que parecía agradable a la vista. El pecado, hermanos, comienza en el corazón. Pero a menudo la manera más rápida de llegar al corazón es a través de los ojos. ¿Qué es lo que ves? Ten cuidado con lo que ves. Es muy difícil borrar esas imágenes que han quedado guardadas en nuestros discos duros de los recuerdos. Por lo tanto, ten cuidado lo que miras. Protege tus ojos. Jesús dice que si alguno de estos miembros nos hacen pecar, cortémosle. Cortar o cortar no hay otra opción. Es así de drástico. En otras palabras, Él está diciendo que debemos ser radicales, despiadados al enfrentar el pecado. No es un tema de juego. No hay que coquetear con el pecado. No te creas fuerte. Hombres gigantes en la fe fracasaron. Piensa en cualquier hombre de la fe. Y todos ellos eran pecadores y fallaron. El amigo de Dios, Abraham, falló. El hombre conforme al corazón de Dios, falló. El hombre más manso de la tierra, Moisés, falló. Gigantes en la fe fallaron. El hombre que tenía una fuerza sobrenatural, Sansón, falló. El hombre más sabio de la tierra, falló, Salomón. Uno de nuestros padres espirituales, Pedro, falló. Juan falló. ¿Piensas que tú no vas a fallar? ¿Piensas que puedes coquetear con el pecado y salir victorioso? No puedes. Tratar con esto, hermanos, con el pecado será costoso y doloroso. Pero no hay que comprometernos a tratar con el pecado en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué no? Porque el pecado es algo serio. El pecado es peligroso, el pecado es mortal. La razón por la que debemos tomar el pecado en serio es porque el pecado lleva al infierno. Y el infierno es un lugar terrible. Y es mucho mejor ser cojo, manco, ciego e ir al infierno que encontrarnos con todos nuestros miembros en camino al infierno. No es algo trivial, no es algo superficial. Una vez más, Jesús no está pidiendo que literalmente debamos mutilarnos el cuerpo para así ir al cielo. Claro que no, porque si no todos nosotros estaríamos inválidos ahorita, mutilados, y aún así el pecado seguiría ahí, presente. Lo que Jesús está enseñando es que el valor de la vida física ahora en la tierra no se compara en nada al valor de la vida que encontramos en Dios. Nada menos que la vida eterna y la muerte eterna están puestos en juego. Tristemente, en nuestros días, el tema del infierno parece ser un tema de comedia, de caricatura. Mucha gente dice que disfrutarían más divirtiéndose y seguir en sus pecados en el infierno que estar en el cielo. Esto revela que estas personas no saben nada del cielo y del infierno, no saben nada de Dios.
Mira lo que Jesús dice aquí sobre el infierno. En 3 oportunidades Él habla acerca del infierno. La palabra infierno en el griego es Gehenna, que era un nombre que hablaba acerca de un barranco empinado. En ese lugar, en el antiguo Israel, habían practicado sacrificios humanos. Muchas veces ofrecían a sus propios hijos al dios pagano Moloch. Posteriormente, ese mismo lugar se había convertido en un vertedero de basura. Una pila humeante de basura todos los días, cada instante estaba humeando y humeando. Y a ese lugar se lo llamaba el Gehenna. A ese lugar se refiere Jesús para ilustrar una verdad espiritual, para simbolizar que así es el lugar donde Dios castiga. Así es el infierno, un lugar que no hay paz, un lugar que no hay descanso, un lugar donde siempre está ardiendo la ira de Dios. 3 veces Jesús habla sobre este lugar en estos pasajes. Hace mención de lo que representa el infierno y el castigo eterno de Dios. Además, en el versículo 48, Jesús cita al último versículo de Isaías 66, versículo 24. Ustedes van a poder hacer la comparación posteriormente. Jesús dice que el infierno es donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El lenguaje es ciertamente figurativo, pero hay una realidad horrible detrás de este simbolismo. El gusano no muere. ¿De qué está hablando? Es posible que se refiera al reproche sin fin de nuestra conciencia, de la conciencia del no creyente, que va a estar castigado por toda la eternidad, donde se va a remover en su conciencia y nunca va a encontrar paz. Una conciencia culpable que nunca va a encontrar satisfacción, tranquilidad, paz, donde no permite y no se le permitirá conocer la paz. Ese fuego inextinguible del gusano no muere. Entonces es aquel lugar de castigo eterno donde la conciencia del hombre nunca encuentra paz, sino insatisfacción, desdicha, rencor, odio. Y eso por toda la eternidad. Jesús habla no solo de la seriedad del pecado, sino también de la realidad del infierno. Notemos, hermanos, que Jesús habla también de un destino alternativo. En el versículo 43 y 45, Jesús habla acerca de entrar a la vida, entrar en la vida. Y en el versículo 47, Jesús habla acerca de entrar al reino de Dios. Hay un infierno, sí, pero también hay un cielo. Hay una muerte eterna. Y hay una vida eterna. Existe el dominio de la oscuridad y el reino de la luz. Es mucho mejor que ingreses a la vida que ser arrojado, por lo tanto, al infierno. Y seguramente queremos ser aquellos que disfrutamos, obviamente, de la vida eterna. Entonces considera estas palabras, no mis palabras, sino lo que Dios dice. Alguien dijo, esta cita en el versículo 48 sirve como la advertencia más fuerte posible contra juzgar erróneamente o trivializar el llamado y la comisión del discipulado. Jesús está hablando aquí a sus discípulos, no está hablando a no creyentes, está hablando a sus discípulos y a ellos es a quien les dice, cuidado de no hacer tropezar. Cuidado de que tu pie te sea ocasión de caer. Cuidado de que tu mano te sea ocasión de caer. Cuidado de que tu ojo te sea ocasión de caer. A los discípulos, a ellos está dirigido esa advertencia. El costo del discipulado es bastante alto. Nuestro llamado es bastante alto. Hermanos, ¿quién se imaginaría que las tareas tan simples y mundanas de capacitar o entorpecer a los creyentes en la fe
Los discípulos están trazando destinos eternos para ellos mismos. Pero la realidad es que es así. ¿Quién se imaginaría que con venir a la iglesia, ser amable, ser amoroso, servir en las cosas cotidianas que hacemos cada domingo, estamos trabajando para nuestra eternidad? Va a tener repercusiones eternas de cómo tratas a otros creyentes por medio de tu servicio. Actúa de una manera deliberada. Ama, aprende, trabaja en crecer ese amor hacia otros. Esfuérzate. Hermano, pero no soy así, no me nace. Te tiene que nacer si eres creyente. Hay un deseo interno en los creyentes más fuerte que tu propio deseo. Y ese deseo interno más fuerte que tu propio deseo es el deseo que nace del Espíritu. Y todo creyente tiene al Espíritu de Dios. Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no te nace ese deseo, no encuentras ese deseo, ten cuidado. Y si te nace ese deseo y eres irresponsable contra ese deseo, y no lo tomas en cuenta, no lo tomas en consideración, no te importa esto, ten cuidado. Porque mejor te fuese poner una soga con una piedra de molino al cuello y ser arrojado al fondo del mar. No creces en la vida cristiana alejado de otros creyentes. Nacemos en la vida cristiana dentro y envueltos dentro de una comunidad llamada la Iglesia de Cristo. Jesús va concluyendo. En el versículo 49, Jesús dijo que todos serán salados con fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, la sal y el fuego eran dos elementos que se utilizaban para el ofrecimiento de sacrificios como ofrendas para Dios. La sal que sazonaba la ofrenda y el fuego que consumía toda la ofrenda. Solo así, con estos dos elementos bien empleados, el sacrificio era aceptado. Entonces, lo que enseña el versículo 49 es que todos, de alguna manera, pasaremos por el juicio de Dios. Por eso es que dice el versículo, todos serán salados con fuego. Y esto para nosotros como creyentes habla acerca del costo de seguir a Jesucristo. Lo que indica que todos nosotros de alguna manera experimentaremos un poco del juicio de Dios en nuestras vidas. Miren un versículo para que podamos entender esto. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Lo pueden apuntar, tal vez si no, para que no tengan que volver rápido. Dice, Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Está hablando de la iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Se habla de un juicio que va a comenzar por nosotros y está en medio de nosotros en este tiempo. Experiencias difíciles y dolorosas que estamos atravesando en las relaciones interpersonales con otros creyentes, en las relaciones de pareja, en el matrimonio, los problemas y conflictos que enfrentamos en la iglesia, la oposición del mundo, el ataque de Satanás. Todas estas cosas son difíciles y dolorosas y son pruebas y de una manera el juicio de Dios se está manifestando allí. Las enfermedades que tenemos, los sufrimientos, el cáncer, enfermedades mentales, problemas económicos. De alguna manera Dios está
trabajando en nosotros. Todos pasaremos por fuego, todos seremos salados con fuego. Aquí en la tierra nuestras vidas están siendo saladas de esa manera, con fuego. Captamos de alguna manera el sabor del juicio de Dios por medio de estas experiencias, por medio de estas pruebas. Incluso como creyentes, seremos juzgados y estamos siendo juzgados. Estamos siendo juzgados ahora de esta manera como hijos de Dios por medio de estas pruebas y seremos juzgados un día delante del juicio del gran trono blanco. La calidad de nuestro trabajo aquí en la tierra será evaluada y probada. Todos entonces de esa manera seremos salados con fuego. Mira otro texto en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 12 al 13. Leo. Y si sobre este fundamento alguno, es decir, cualquiera de nosotros creyentes, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Está hablando del juicio en el futuro. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás siendo de edificación en la iglesia? Para la iglesia. Hacia otros creyentes. Hacia otros pequeños creyentes. ¿Estás trabajando con oro? ¿Con plata? ¿Piedras preciosas? ¿Te está costando en amor servir a otros? ¿Y lo haces por amor? ¿Por la gloria de Dios? ¿Estás dando lo mejor de ti en sacrificio? ¿O simplemente vives la vida cristiana de una manera conformista? Y estás invirtiendo madera, heno, hojarasca. Un día Dios va a juzgar esas obras. Y no vas a poder esconderlas. Tal vez yo puedo esconderlas delante de ustedes y ustedes pueden esconder lo que ustedes hacen. Pero un día todo eso va a ser probado y se va a quemar. Solo estas piedras preciosas, solo el oro, la plata, va a resistir a ese fuego. Pero la madera, el heno, la hojarasca no. Cuidado con el chisme. Cuidado con el egoísmo, cuidado con la vanagloria, cuidado con la soberbia, cuidado con la codicia. Y último, el versículo 50, nuevamente Jesús menciona la sal. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La primera mención de la sal en el versículo 49 hace referencia a uno mismo en relación con Dios. Es decir, vivir en sacrificio bueno, en sacrificio santo y en sacrificio agradable a Dios. Versículo 49 habla entonces de esto, de nuestra relación con Dios. Y el versículo 50, la referencia es en relación hacia otros creyentes, hacia nuestros prójimos. Míralo de la siguiente manera. El trato, dentro del versículo 50, el trato que tú tengas hacia otros tendrá repercusiones eternas. El trato que tú tengas con otras personas, con otros creyentes, tendrá repercusiones eternas, principalmente hacia ti. Dice la Escritura, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si no salas, si no estás cumpliendo tu propósito de salar, si no estás cumpliendo tu propósito de ser bendición, dice la Escritura, no sirves para nada.
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tienes dones, utilízalos. Tengamos sal entonces en nosotros mismos, hermanos. Utilicemos estas gracias, estas bondades de Dios. Tengamos cuidado de cómo vivimos. El versículo 50, por lo tanto, es un resumen de lo que Jesús está enseñando. No hacer tropezar ni ser tropiezos a nosotros mismos. Seamos sabios, estemos atentos. Cuidado con lo que hacemos, cuidado a dónde vamos y cuidado con lo que miramos. No hagamos tropezar a los demás y deshacémonos del pecado. Quitemos el pecado de nuestras vidas. Al final Jesús dice, tened paz los unos con los otros. Eso significa buscar el bienestar y el bien de los demás, el bienestar de nosotros como iglesia. Para buscar el bienestar y para poder vivir en armonía y unidad, debemos vivir alentándonos, apoyándonos y siendo un ejemplo del uno hacia el otro. Es en ese sentido que Jesús habla de estar en paz los unos con los otros. Jesús nos está hablando a nosotros como creyentes y la demanda, por lo tanto, es bastante alta. ¿Quieres ser el más grande de los discípulos? Considerando la discusión de los apóstoles, ¿quieres ser el más grande de los discípulos? Entonces no hagas tropezar a otros. Trata el pecado con seriedad. ¿Qué hemos visto hoy? Vimos que todos nosotros que vivimos en el mundo de Dios no podemos vivir a la altura de sus mandamientos. Es por esa razón que todos nosotros merecemos el castigo eterno. Y como primer punto, nosotros vimos que ser castigados por toda la eternidad es tan simple como hacer pecar a los demás. Es decir, poner tropiezos para que no confíen en Cristo o simplemente apartarlos de su caminar en Cristo. Y como segundo punto, vimos que debemos tener cuidado de no utilizar nuestros miembros, manos, pies, ojos, para el servicio del pecado, lo cual al final nos harán tropezar en pecado y nos apartarán del camino de Dios a una total y eterna perdición. Dos aplicaciones finales para estos dos grupos, amados. Primero, para mis hermanos y hermanas en Cristo. Hermano, hermana, el pecado es algo serio. Es muy, muy serio. En el Evangelio de Marcos, hasta el capítulo 9, Jesús ha sanado a un hombre con una mano seca, capítulo 3. Jesús ha hecho caminar a un hombre cojo nuevamente, en el capítulo 2. Jesús ha realizado milagros que se relacionan con la curación de ojos, manos, pies, milagros de curación física y demás. Esto muestra el poder y la autoridad de Jesús, pero también demuestra que Jesús ha venido para traer sanidad y plenitud y para sanar nuestras vidas que están paralizadas y lisiadas por el pecado. Si has pecado anteriormente con tus manos, tus pies, tus ojos, hay salvación y Jesús da esa salvación. La manifestación de estas sanaciones físicas que Jesús ha hecho simplemente muestran algo mucho más elevado, que Él no solamente tiene poder para sanar el cuerpo físico, sino también el alma, sanarte y librarte del pecado. Tal vez sigas pensando en los versículos 43 al 48 de aquellas palabras que son fuertes, demasiado gráficas. Y tal vez digas en tu corazón, es duro ser discípulo de Cristo. Sí, es duro. Pero piensa, ¿por qué Jesús lo dice? ¿Por qué Marcos toma estas palabras y la pone allí para nosotros? Es porque Dios te ama. Porque Dios quiere advertirte del peligro inminente.
Por eso es que lo hace. Y para mostrar que en Jesús hay sanidad, hay sanación y hay perdón de pecados, no importa cuál sea, hay sanación de esto. Si como cristiano estás luchando como cristiano estás luchando con el pecado, entonces no luches solo. Confía en Jesucristo, confía en su poder, hermano. Busca a otros hermanos maduros en la fe y que sean confiables para que te ayuden en tu caminar y que estén dispuestos a ayudarte. No luches solo, estamos dentro de una comunidad. Si estás atado a un pecado, no luches solo. Confía en Jesucristo y busca ayuda para mantenerte en tu caminar con Jesucristo. Por último, otra aplicación para los que no son creyentes. Yo no conozco el corazón de todos. Y para los que no tienen a Cristo, digo, el pecado es algo serio, totalmente serio. Tal vez dirás en tu corazón, es difícil ser seguidor de Jesucristo, mejor no me vuelvo creyente. Es difícil seguir a Jesucristo. Pues sí, es difícil seguir a Jesucristo. Pero permíteme decir algo más. Ser realmente cristiano no significa que debas confiar en tus propias fuerzas para agradar a Dios. Claro que no. Ser creyente significa confiar cada día en la persona de Jesucristo, porque al confiar en Jesucristo, tu transformación será segura. Él cambia tu corazón y puede cambiar tu corazón. Él cambia tus deseos, transforma tu vida. Jesús no vino para ser arrancado una mano, para ser arrancado un pie, para ser arrancado un ojo. Jesús vino para que su vida sea aplastada bajo la ira de Dios. Jesús vino para entregar su vida, para aplacar la ira de Dios en sí mismo por amor al hombre. Él recibió la ira de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, ven a Cristo. No aplaces tu salvación. No importa la edad que tengas. No tengas miedo de seguir a Jesucristo. No tengas miedo de vivir la vida cristiana, porque no lo vivirás solo. Cristo está contigo y estará contigo hasta el fin del mundo. Dirás, yo no puedo cambiar. Claro que no, tú no puedes. Pero Cristo sí puede cambiar tu vida. Confía en Él con todo tu corazón. Arrepiente de tus pecados y confía en Él para tu salvación y tendrás gozo y salvación y vida eterna. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, perdona al predicador si ha hablado con dureza, porque él mismo, Señor, está expuesto a ser causa de tropiezo. Perdónale a él y perdónanos a todos nosotros que hemos sido causa de tropiezo hacia otros creyentes, en ser faltos de amor, en caer en el egoísmo, en el chisme, caer en la codicia, caer en el egocentrismo. Perdónanos, oh Padre. Sana tu pueblo, muévete en nosotros y obra para que tu nombre sea exaltado. Hazlo por amor a ti mismo, para que tu nombre no sea mancillado, para que tu nombre sea puesto en alto y para que tu fama, Señor, sea regada por toda la tierra, por toda la molina, para que sea llevada, Señor, hacia nuestros vecinos, para que nuestros vecinos vean que en nosotros Jesucristo está siendo formado. Muévete en medio de nosotros. Si algo y ciertamente hemos pecado, perdónanos y obra en nosotros. Exáltate a ti mismo, oh Padre, en medio de nosotros, para que nosotros, por medio de esta obra tuya, nosotros alcancemos gozo y bendición. Ayúdanos, oh Padre. Bendice a mis hermanos, a los que estamos aquí presentes, y bendice a aquellos que están trabajando, Señor, para la gloria de tu nombre en Tarapoto. Bendices a aquellos, Señor, que se están esforzando por dar lo mejor de sí, por amor de tu nombre. Ayúdanos y ayúdalos. Bendice pues tu palabra en esta mañana
porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.